Hola, ¿qué tal familia, amigos? Un cordial saludo, qué privilegio es poder encontrarnos de nuevo por este medio para compartir la verdad eterna de nuestro Dios. Espero hayan tenido una excelente semana y bueno, muy concentraditos, muy concentraditas para seguir aprendiendo desde el mismo corazón de papá las enseñanzas que Jesús nos está dando en este precioso Sermón del Monte. Vamos de una vez a orar y a pedirle a Él que sea enseñándonos en esta mañana. Padre, queremos agradecerte infinitamente, Dios, por esta semana que finalizó. Gracias por tu inmenso amor y bondad para con cada uno de nosotros. Gracias por caminar de nuestro lado, Señor, y por cada mañana enseñarnos por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra. Hoy queremos, Señor Dios, pedirte que nos llenes de tu sabiduría, de tu conocimiento y que, por favor, por medio de tu Espíritu Santo nos capacites para ser hacedores de estas verdades que hoy quieres tú enseñarnos. Padre, santifícanos en esa tu palabra y te pido por todas las personas que están ingresando a este canal para que también puedan, Señor Dios, como yo, ser edificados por ti, Padre. Gracias y que todo funcione muy bien en la parte técnica. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien. Ve ubicándote, por favor, de una vez en Mateo capítulo 5. Voy a continuar con la exposición de este precioso Sermón del Monte, dado por Jesús y escrito por Mateo. Una pequeña sinopsis, o mejor, un pequeñísimo resumen de lo que hemos visto en las últimas tres enseñanzas. En el capítulo 5, versos 21 y 22, Jesús nos enseñó que no es suficiente ser aparentemente inocentes de asesinato, ya que podemos tener pensamientos y actitudes de asesinato sin cometer el crimen. En Mateo capítulo 5, 27 y 28, Jesús enseñó que no es suficiente ser aparentemente inocentes del pecado del adulterio porque una simple mirada de lujuria destruye la pureza de nuestros pensamientos y desde luego mancilla el matrimonio que Dios ha bendecido. Y en Mateo 5, 31 y 32, Jesús nos enseñó que divorciarse de una esposa sin ningún motivo, aunque se presenten, entre comillas, los documentos necesarios, no será una separación válida a los ojos de Dios. Como recordarán, en esa enseñanza, Dios bendijo a hombre y mujer y desea que ese matrimonio sea perpetuo. El pasaje de hoy está en Mateo 5, versos 33 al 37, y voy a leerlo como lo hago usualmente en la versión Reina Valera 60 y después en la traducción en lenguaje actual. De una vez voy a leer en la versión 60, versículos 33 al 37 de Mateo 5. Además dijo Jesús: habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es de mal procede. El mismo pasaje en la versión traducción en lenguaje actual dice de la siguiente manera: en ese mismo tiempo Moisés también enseñó, no usen el nombre de Dios para prometer lo que no van a cumplir. Pero ahora yo les digo a ustedes que cuando prometan algo, no hagan ningún juramento. No juren por el cielo porque es el trono de Dios, ni juren por la tierra porque Dios gobierna sobre ella. Tampoco juren por Jerusalén, pues esta ciudad pertenece a Dios, el gran rey. Nunca juren por su vida, porque ustedes no son dueños de ella. Si van a hacer algo, digan que sí, y si no lo van a hacer, digan que no. Todo lo que digan de más viene del diablo. Por supuesto, la enseñanza tiene como título Jesús enseña sobre los juramentos. Lo primero que quisiera compartir con ustedes es que la práctica de pronunciar un juramento tiene raíces profundas en el Antiguo Testamento. Voy a citar algunos ejemplos. Abraham
el amigo de Dios, exigió de su siervo un juramento que lo comprometiese en el cumplimiento de buscar la esposa para su hijo Isaac. En el libro de Génesis, capítulo 24, voy a leer los versículos 1 al 4. Abraham estaba ya entrado en años y el Señor lo había bendecido en todo. Un día Abraham dijo al criado más antiguo de su casa, que era quien administraba todos sus bienes: pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán, donde yo habito, una mujer para mi hijo Isaac, sino que irás a mi tierra, donde vive mi familia, y de allí le escogerás una esposa. Jacob, el nieto de Abraham, exigió juramento de José su hijo de que llevaría sus restos a Canaán. Ahí mismo en Génesis, en el capítulo 47, mira conmigo lo que dicen los versos 30 y 31. Cuando vaya a descansar junto a mis antepasados, le dijo Jacob a José, sácame de Egipto y entiérrame en el sepulcro de ellos. Haré lo que me pides, contestó José. Júramelo, insistió su padre. José se lo juró e Israel se reclinó sobre la cabecera de la cama. Y el tercer ejemplo fue algo que hizo José. De la misma manera hizo José cuando habló con sus hijos. En Génesis capítulo 50, verso 25 dice lo siguiente: José hizo que sus hijos le prestaran juramento. Les dijo, sin duda, Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto ocurra, ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos. Como podemos ver, era una práctica recurrente en el Antiguo Testamento. Ahora, Dios tuvo, a través de la ley, que regular esta práctica del juramento, ya que el problema que subyacía en el pueblo de Israel era que se habían acostumbrado a mentir. Todos sabemos que en el decálogo de la ley, en Éxodo capítulo 20, uno de los mandamientos expresos de parte de Dios era no mentirás. Es por eso que en el libro de Deuteronomio, Moisés, instruido por Dios, guiado por Dios, le dijo al pueblo las siguientes palabras. Ahí en Deuteronomio capítulo 6, verso 13, miren lo que le dice al pueblo: teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. Y en el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 10, verso 20, les reafirma ese mismo mandato. Teman al Señor su Dios y sírvanle, aférrense a Él y juren solo por su nombre. La pregunta que seguramente se están haciendo en este momento es: entonces, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús cuando dijo: Moisés enseñó, no usen el nombre de Dios para prometer lo que no van a cumplir? Pero ahora yo les digo a ustedes que cuando prometan algo, no hagan ningún juramento. No juren por el cielo, porque es el trono de Dios, ni juren por la tierra, porque Dios gobierna sobre ella. Tampoco juren por Jerusalén, pues esta ciudad pertenece a Dios. Como le estaba diciendo hace un momento, en la sociedad, en los tiempos de Jesús, había personas, incluido un alto porcentaje de los religiosos, que engañaban a su prójimo con falsos juramentos para sacar beneficios propios, para dar veracidad sobre un asunto o asuntos específicos, o simplemente como algo liviano y ligero, como si no tuviera importancia, y para hacerlo posible, para dar solidez a lo que estaban diciendo, empleaban los juramentos. El problema era que esos juramentos se quebrantaban de forma ligera, sin ningún tipo de remordimiento. Algunos judíos habían buscado la forma de esquivar su responsabilidad del perjurio, enseñando que tan solamente se incurría en perjurio si usaba el nombre de Dios, y lo contrario, que si no estaba dado el nombre de Dios, era algo que no tenía
importancia. Para comprender entonces las palabras de Jesús, es importante que veamos un pasaje paralelo a esto que estamos hoy aprendiendo. Adelántate por favor al capítulo 23 de este libro o este Evangelio de Mateo, capítulo 23, y vamos a leer juntos los versos 16 al 22. Voy a darte unos pocos segundos para que te ubiques ahí en Mateo 23, 16 al 22. Mira lo que le dice Jesús a los fariseos. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen, si alguien jura por el templo, no significa nada, pero si jura por el oro del templo, queda obligado por su juramento. Ciegos tontos, les dice Jesús, ¿qué es más importante, el oro o el templo que hace sagrado al oro? También dicen ustedes, si alguien jura por el altar, no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado por su juramento. Ciegos, les dice Jesús en el verso 19, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar? Jura no solamente por el altar, sino por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura no solo por el templo, sino por quien habita, escucha bien esto, en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que lo ocupa. Qué sabiduría la del Señor. ¿Qué quiso enseñar a estos fariseos y desde luego a sus discípulos y a todos los que estaban escuchando la enseñanza? Sea por el templo o por su oro, por el altar o por su sacrificio, por el cielo o por Dios mismo, escucha bien, el hombre ha jurado y entonces estaba obligado por Dios a guardar ese juramento. Como lo dije hace un momento, los fariseos habían enseñado que unos juramentos eran obligatorios y otros no. Opinaban, era su propia interpretación, que si se hacía un juramento usando el nombre de Dios, era obligatorio cumplirlo. Pero si hacían un juramento sin usar el nombre de Dios, el juramento no era obligatorio. ¿Saben qué es lo irónico de este caso? Porque ellos procuraban evadir su responsabilidad. Jesús les muestra lo astutos que ellos quieren ser. Cuando miramos con atención el verso 22, vemos que este verso afecta los demás versículos de forma retrospectiva. Si el cielo es el trono de Dios, como efectivamente lo es, donde Dios reina, todo lo demás en el universo está bajo la autoridad de ese trono. No existe nada, por lo tanto, por el cual el hombre pueda jurar que en última instancia no tenga el nombre de Dios, porque Dios es el creador legítimo y absoluto de todas las cosas. Concretamente quiero decir, si uno jura por un objeto creado u otro, es irrelevante, ya que todo fue creado por Dios y le pertenece por derecho propio. En otras palabras, podían ellos jurar y prometer algo. Tenían un hábito, ¿saben? Colocaban su mano tras la espalda y cruzaban los dedos así, como una forma de decir, bueno, voy a mentir de forma clara y convincente. Lo que los fariseos no estaban notando era que ellos mismos, la ley que tanto defendían, la ley que tanto promulgaban, la estaban ellos mismos infringiendo. La ley no permitía ese tipo de interpretaciones, por las cuales Jesús los exhortó y los confrontó en el pasaje que leí hace un momento. Si miramos con detenimiento Números capítulo 30, Números 30, versos 1 y 2, miren lo que dice. Voy a leerlo en la versión Palabra de Dios para Todos. Moisés les dijo a los jefes de Israel: el Señor ha ordenado que cuando un hombre haga una promesa al Señor o se comprometa a algo bajo juramento, no deberá romper su palabra, sino que cumplirá
todo lo que dijo. Este texto no necesita explicación alguna. Por sí solo nos da una enseñanza concreta. Era una orden, una instrucción del Señor que, como lo leí al principio en los dos pasajes de Deuteronomio, Dios lo había dejado en la ley después de haber dado el decálogo para que los hombres no usaran una interpretación inapropiada y no hicieran como esos fariseos que fueron señalados por Jesús. ¿Cuál es la intención entonces puntual de parte de Dios? Era que ellos fueran veraces en lo que dijeran. En otras palabras, que fueran hombres y mujeres de palabra que siempre dicen la verdad. Frente a esto que acabo de leer en los pasajes de Mateo y Deuteronomio, Matthew Henry hizo el siguiente comentario que quisiera leer de manera textual. Cualquier religión que aliente a los hombres con algún tecnicismo a eludir el deber ordenado por Dios de decir la verdad, o les permita citar la ley precisa de la ley para obedecer, la letra precisa de la ley para evitar obedecer lo que el espíritu de esa ley obviamente requiere, es una religión falsa. Agrega Matthew Henry, cualquier fe que por sutilezas sin sentido desvía la atención de los hombres de Dios o que aliente a jugar con la verdad y debilite el sentido de veracidad de los hombres y su temor del Señor es falsa. Me encantó ese comentario de Matthew Henry y por eso lo traje a colación en este momento. ¿Cuál es el segundo aspecto entonces de esta enseñanza que Jesús da en Mateo capítulo 5? No necesitamos jurar, pero sí debemos cumplir con nuestra palabra. Ese es el centro de la enseñanza de Jesús. Ahora, quisiera citar dos ejemplos de personas que invalidaron lo que habían prometido y sus consecuencias. El primero de ellos es el rey Sedequías, gobernante de Judá. Sedequías no obedeció a Dios, no le hizo caso a lo que Dios por medio del profeta Jeremías le había dicho cuando le dio mensajes de parte de Dios. Sedequías fue orgulloso y por demás terco. Jamás quiso arrepentirse ni obedecer al Dios que lo había puesto como rey. Y miren lo que Dios determina. Ezequiel capítulo 17, verso 16. Así dice el Señor y Dios, tan cierto como que yo vivo, ese príncipe, refiriéndose a Sedequías, morirá en Babilonia, en la tierra del rey que lo puso en el trono. Mira esto, cuyo juramento despreció y cuyo pacto no cumplió. Es muy serio lo que Jesús está enseñando y lo que dice aquí Dios. Estoy haciendo un enlace de lo que Jesús dijo, porque era tan importante no jurar, pero sí cumplir con lo que decimos con nuestras palabras. Ya más adelantico voy a explicarme mejor. El segundo ejemplo lo encontramos en el Nuevo Testamento. Es un texto muy conocido por la mayoría de nosotros. Está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, versículos 1 al 10. Hechos capítulo 5, versículos 1 al 10. Voy a leerlo también de manera textual. Un hombre llamado Ananías, con su esposa Zafira, vendió una propiedad. En complicidad con su esposa, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó a Pedro, ¿cómo es posible? Ananías le reclamó Pedro, estoy leyendo mal. ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo y una vez vendido no estaba el dinero en tu poder? Le dice Pedro a Ananías. ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esas palabras, Ananías cayó muerto
y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo están a la puerta y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor, dice el verso 11, se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Miren, esto es muy importante, amigos, amigas. El ser veraces, el decir la verdad, valga la redundancia, es algo que debe distinguirnos a nosotros. Por eso esto Jesús lo incluyó en ese precioso sermón del monte. Como lo dije ya en referencias que acabo de citar, no podemos ser como los religiosos de la época, como los fariseos o como la gente que estaba acostumbrada a mentir. Vemos 2 ejemplos tácitos de lo que ocurrió cuando se compromete uno con Dios para hacer algo y no lo hace. Ahora, ¿por qué es tan importante que cumplamos nuestra palabra? Viendo la segunda parte de la enseñanza de Jesús en Mateo 5:37, Jesús dijo, después de advertirles que no juraran por nada, por como ya lo expliqué, que su hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es de más de mal procede. Y en la TLA, ese versículo 37 de Mateo 5 dice, si van a hacer algo, digan que sí, y si no lo van a hacer, digan que no. Todo lo que digan de más viene del diablo. Ahora, nosotros somos hijos de Dios, discípulos de Cristo. Este sermón, recuerden, Jesús lo estaba dando a una multitud, pero estaba haciendo especial énfasis en los discípulos, en los que habían creído, y estaba llevando a los que tenían solamente referencias de la ley, la letra de la ley, incluidos los religiosos, a tener una verdadera interpretación y aplicación para su vida cotidiana. ¿Cómo era el sí de Jesús? Acompáñenme a 1 de Pedro 2, versos 21 y 22. 1 de Pedro 2, 21 y 22. Dice el apóstol Pedro por inspiración del Espíritu Santo: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. Miren el verso 22. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Como lo vengo compartiendo desde que comencé esta serie de enseñanzas sobre el Sermón del Monte, Jesucristo no solamente estaba dictando una cátedra teológica de cómo debía vivir un hijo de Dios. Él, como Dios mismo, estaba haciendo, es decir, estaba cumpliendo con cada una de las cosas que estaba enseñando. Aquí Pedro, el apóstol Pedro, da fe de eso. Jamás hubo engaño alguno en la boca de Jesús. Nunca dijo algo que estuviera fuera del contexto de la verdad de Dios, y nunca utilizó la ley, como sí lo hacían los fariseos, como una forma de tergiversar la verdad de Dios, de manipular la ley de Dios a su conveniencia y de simplemente, como solían hacer los fariseos, agregarle tradiciones de hombres, por lo cual también Jesús lo señaló, como lo leí antes en el capítulo donde dice: ay de ustedes, escribas y fariseos. ¿Cómo debería entonces ser nuestro sí si somos discípulos de Cristo, o nuestro no? Jesús dijo claramente: si van a hacer algo, cúmplanlo. Si dicen que sí, deben hacerlo. Si dicen que no, no lo hagan. Pero dice Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 4, versos 22 al 25. Ubícate ahí, por favor. Efesios 4, 22 al 25, para recordar esta realidad
que tenemos nosotros como hijos de Dios. Dice el apóstol Pablo a la iglesia, a nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dice el verso 25, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. Subraya esto en tu Biblia, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Pensemos en esto. Si Dios dejó en el decálogo de la ley no mentir, si vimos todo el contexto de lo que acarreaba la mentira y cómo no dignifica a Dios y cómo no representa a un hijo de Dios, aquí Pablo dice, somos miembros de un mismo cuerpo y debemos actuar de acuerdo a lo que somos ahora, a esa nueva vocación, a esa nueva persona que somos en Jesús. No es solamente decir que soy cristiano, que soy seguidor de Cristo. Mi conducta, mi forma de vida, como ya lo vimos al principio del capítulo 5, debe brillar. Debo ser un digno representante del reino de Dios, de un hijo de Dios, de alguien que ha nacido de nuevo. Nuestra vida entonces, en conclusión, debe estar caracterizada, escúchame bien, toma nota, por la honestidad y la integridad. Honestidad e integridad, valores que desafortunadamente hoy brillan por su ausencia, y hemos visto que aún, así como los fariseos, muchas personas mienten tranquilamente, pensando que no es algo que ofenda a Dios, pensando que no es algo que tenga consecuencias. Quisiera leer una última parte de lo que también escribió Matthew Henry con respecto a esto de la honestidad y la integridad. Además de la reverencia hacia Dios, Jesús fortalece el sentido del honor y el amor a la veracidad en las personas. Él no está interesado simplemente en desenmascarar el lenguaje engañoso fariseo y las definiciones que disfrazan las mentiras, ni está interesado en qué fórmula usan para engañar a sus vecinos. Nuestro Señor está mucho más preocupado por la devastación causada por la deshonestidad, tanto en el mentiroso mismo como en el tejido de las relaciones de la familia. Noten cómo esto es tan claro y tan relevante en el presente. Una mentira lleva a otra y a otra y a otra y a otra, y se pierde lo más importante que debe haber en el seno de una relación, no solamente conyugal sino familiar: la confianza. La mentira piadosa, que muchas veces hay personas que usan esa mentira piadosa, expresada en el lenguaje de un juramento solemne, arruina al mentiroso mismo, porque socava su propia fe en la palabra de todos los demás con quienes entra en contacto. No puede confiar en ellos, lo que acabo de decir, porque debe sospechar que usa un lenguaje poco confiable, como lo hace él. El tejido de las relaciones sociales se basa en la confianza, lo acabo de decir, pero la mentira la arruina, ya que el descubrimiento del engaño siembra duda y desconfianza, alimenta la sospecha, debilita la confianza pública, incita al miedo y alienta a las personas a engañar a otras para librarse de su propio engaño. La responsabilidad como hijos de Dios debe ser siempre hablar verdad. No nos dejemos permear por las creencias de este mundo, que muchas veces dicen, hay ocasiones en que la mentira es necesaria. Acabamos de hablar, de ver cómo Jesús ejemplificó con su vida esto de no jurar, no usar el nombre de Dios y mucho menos
de comprometer la palabra si no hemos de cumplir. Necesitamos, en medio de una sociedad que cada vez es menos confiable, en medio de relaciones que cada vez son menos confiables, menos honestas y transparentes, nosotros hacer la diferencia. ¿Por qué? Básicamente porque somos hijos de Dios y como lo leí en el texto de Efesios, ustedes y yo tenemos un nuevo ropaje, tenemos una nueva naturaleza, tenemos una nueva perspectiva de no solamente actuar, sino de pensar y de hablar. Eso, mis queridos amigos y amigas, debe caracterizarnos a nosotros, recordando lo que Jesús dijo, que nuestra justicia debe ser mayor a la de los fariseos. Pidámosle a Dios que nos ayude para ser hombres y mujeres de integridad y de honestidad, para que así el nombre de Dios siga siendo glorificado. Padre, te damos gracias por este tiempo, por esta enseñanza. Ayúdanos, Dios, a ser veraces. Tu palabra es la verdad, dijo Jesús cuando oró por tus discípulos. Y tú eres un Dios de verdad. Eres un Dios, Padre Santo, tan recto, tan justo, tan perfecto, que deseas que también nosotros seamos como tú, en calidad de hijos. Ayúdanos a hablar rectitud, ayúdanos a hablar lo que conviene y sobre todo a ser veraces como dijo tu Hijo Jesucristo nuestro Salvador. Que nuestro sí sea sí, que nuestra palabra cuando la comprometamos con nuestro cónyuge, con nuestros hijos o aún en el servicio a ti, sea una palabra que respaldemos, no con juramentos, sino con acciones puntuales que realmente muestren que tú estás en nosotros y que es a ti a quien imitamos. Te pedimos por esto en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, comparte por favor esta enseñanza con tus conocidos. No olvides inscribirte a este canal de YouTube. Recuerda que tenemos un propósito, una misión de que estas verdades de la palabra de Dios sigan difundiéndose a través de este canal y de las redes sociales. Es la forma como también nosotros somos luz para aquellos que necesitan la palabra de nuestro Dios. Aquí también encuentras las direcciones de Instagram y de Facebook, donde puedes ingresar y poder también encontrar todos los días contenido de la palabra de Dios. Recuerda que diariamente comparto devocionales en audio, también con el mismo propósito de poder crecer en la fe y el conocimiento de Dios y poder a otros animar con la misma palabra del Señor. Como siempre, si tú deseas ser parte de este lindo ministerio de difusión de la palabra de Dios, tus ofrendas, tus donaciones, para nosotros son muy importantes. Todo esto de la edición, la grabación, pues requiere obviamente de tiempo y de inversión y tenemos obviamente proyectos en nuestro corazón, así es de que tú puedes ser un canal de bendición para esto. Escríbeme por interno y te doy más detalles. Espero verte el próximo domingo para seguir aprendiendo de este precioso sermón del monte que Jesús enseñó. Un abrazo de parte de mi esposa Piri y del mío propio. Estás en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Hasta el próximo domingo.